Qué bueno es estar en la casa del Señor y qué bueno es saber que Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Quién de ustedes quiere que el Señor esté hablando? Y queremos en esta hora compartir una palabra poderosa, porque el Espíritu Santo está en este lugar, y cuando el Espíritu Santo está en este lugar suceden cosas grandes, suceden transformaciones. ¿Y quién quiere que el Señor hable a sus vidas y a su corazón? Hoy preparo mi corazón para que el Espíritu Santo me hable, y Él lo va a hacer a través de la palabra en Primera de Samuel. Usted me va a seguir en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 2. Dijimos Primera de Samuel 17:2. Y es una palabra que he titulado: no escuches las voces de tu enemigo. No escuches las voces de tu enemigo. Usted puede decirle al que está al lado suyo: no escuches las voces de tu enemigo. Escuchamos solamente la voz del Señor. Si está creciendo, dígame amén. Si está creciendo, dígame amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2, dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Estamos hablando la narración bíblica acerca de la palabra de Dios en la historia de David. Recuerden ustedes que David era un joven de aproximadamente 17 años. La palabra de Dios nos habla que Eli era el padre de David. Tenía 3 hermanos, y el trabajo que hacía David era pastorear ovejas allí en un campo en el fondo. Y cuando nos narra la palabra del Señor que estamos en tiempo donde Saúl ya estaba atormentado por causa de que en la desobediencia la presencia de Adonai se había retirado de su vida, y fue ungido David como futuro rey, seleccionado por el Espíritu de Dios para ser el futuro rey. Pero estamos en este momento ante una situación donde un paladín llamado Goliat comienza a amenazar a nuestro pueblo. Esta palabra nos habla que el campamento de Israel estaba de un lado y que los filisteos estaban en la otra parte del valle, y estaban en el valle llamado Ela. Muchas veces nosotros estamos pasando por el valle de Ela. Esta es una narración muy conocida, la hemos escuchado muchas veces y es un mensaje muy repetitivo, pero ¿cuántas veces estamos nosotros pasando por situaciones del valle de Ela? Quizás tú, a través de esta palabra que me estás viendo, estás pasando por el valle de Ela, donde podemos ver a nuestro gran enemigo, los filisteos, los enemigos de nuestro pueblo, y con un gran paladín llamado Goliat frente nuestro, que amenaza a nuestro pueblo, amenaza a tu vida. Este paladín llamado Goliat es la representación espiritual acerca del enemigo, que muchas veces viene a amenazarte a tu vida. Y podemos ver que está
nuestro pueblo, por un lado tu vida, por un lado indefensa, atemorizada, y por el otro lado el grandote, el enemigo, tratando de ver cómo destruirte y tratando en las áreas espirituales cómo hacer para amedrentarte y para asustarte. Por eso que en esta palabra la he titulado: no escuches las voces de tu enemigo. El versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Qué bueno es pasar este valle, penetrar este valle, sabiendo como David que tenía la cobertura de Adonai de los ejércitos. Qué bueno es saber que podemos enfrentar al enemigo, por más grande que sea y por más cantidad que sea, sabiendo que hay uno mucho más grande y mucho poderoso, llamado Jesucristo, que está respaldando tu vida, y donde tú vayas por el valle de Él estará contigo, porque su presencia te respaldará en donde tú vayas. El versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Estamos hablando de la zona de Gat. Acá cerca, solo 30 kilómetros de aquí, está Kiriat Gat, y esa es la zona donde había nacido, dice la narración bíblica, este lugar donde había muchos gigantes, este lugar donde estaba Goliat. Y dice: y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Y hablando en áreas espirituales, usted puede hablar y imaginar su nombre enorme, de casi 3 metros, con armamento profesional para la guerra, con un montón de indumentaria profesional para la batalla. Y así parece ser como que el enemigo llamado Satanás muchas veces viene a nuestras vidas para tratar de impresionarnos con el poder que Dios ha permitido que él tenga, porque por sí solo no tiene poder si no es permitido por Adonai de los ejércitos, y tratando de impresionar a tu vida, tratando de asustarte. Él muchas veces viene para asustarte, Él muchas veces viene para amedrentarte, Él muchas veces quiere buscar la forma de que tú lo veas, que Él es wow, mira qué indumentaria, mira la espada que tiene, y mira la indumentaria de guerra, y yo soy un pequeño de 17 años y un jovencito, que es lo que soy yo delante del enemigo. Y esa es la impresión que Satanás quiere que tú tengas, y es la forma que él busca para asustarte. Dice versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros, los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y así muchas veces lo hizo durante varios días, amedrentando al pueblo de Israel, amedrentando y asustando al campamento de Israel, al punto que el rey Saúl estaba asustado, al punto que los hombres, viendo semejante lanza, semejante casco, semejante indumentaria, tuvieron el temor de su vida. Y fíjese usted lo que dice el versículo 11: oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Qué dice? Se turbaron. ¿Y qué más dice? Y tuvieron gran miedo. Se turbaron.
Y ese es el trabajo espiritual, que es lo que hace el enemigo de nuestras vidas. Nuestro enemigo no se llama en este caso Goliat, pero tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, y es lo que trata de amedrentarte, de que se vea grande, que tú te creas que eres un pequeñito y que él es grande, wow, como un león, y que te puede hacer de ti lo que tú quieras. El pueblo de Israel estaba turbado y tuvieron gran miedo. Y yo quiero decirles a ustedes que el miedo, lo hemos estudiado en el seminario, que atemoriza, el miedo esclaviza, el miedo agobia. El espíritu de Satanás, utilizando el miedo para amedrentarte, asustarte, afligirte. El miedo hace que tengas estrés. Cuando tú tienes miedo, tienes ataques de ansiedad. Cuando tú tienes miedo, hace que caiga tu autoestima y que tú te creas que no vales, que no puedes, que no sirves, que no vas a llegar a ningún lado y que eres poca cosa. El miedo utilizado por el enemigo hace una pérdida absoluta de la confianza, de la inseguridad que crea en tu vida. El miedo hace vulnerabilidad y también culpabilidad, y todo eso es el trabajo que el enemigo utiliza a través del espíritu del temor, a través del miedo. Él trata de que tú creas que Él es muy grande, que Él tiene mucho armamento, que Él es un profesional para matar y que te va a destruir fácilmente. Pero la sangre de Cristo tiene poder y autoridad para que cubra tu vida, y tú estás respaldado por esa sangre que Jesucristo ha vertido en la cruz de Calvario, y el enemigo no tiene arte ni parte con tu vida, porque esa sangre te está guardando. El que está creciendo, gríteme amén. Sabe de que los ángeles de Adonai, dice la palabra de Dios, acampan alrededor de los que le temen y les defiende. Tenemos un defensor, tenemos los ángeles de Jehová que están alrededor de nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos. Tú no puedes tener miedo, porque la presencia de Adonai está en tu vida, y la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores te está cubriendo, te está protegiendo. No importa cuán grande sea la amenaza, los gritos que te puedan dar, no escuches las voces de tu enemigo. No creas a la mentira del enemigo. Escucha la voz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te dice a través de esta palabra: yo estoy contigo, no te dejaré, te respaldaré y estaré contigo hasta el fin. Los que están creciendo, díganme amén. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si buscamos el versículo 23 y el 24, el 23 y el 24 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, dice que salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero acá hay una diferencia, dice: y las oyó David. Había sido de que el padre de David lo había enviado con un grupo de pan, con un grupo de quesos, para que le traiga a los capitanes del ejército de Israel, y para que busque a sus 3 hermanos que eran soldados de ahí del ejército de Israel, y para que le entregue también los pan y quesos a ellos. Y que David estaba trabajando con sus ovejas y no había escuchado las veces de las amenazas que el enemigo, que Goliat había hecho sobre nuestro
nuestro campamento, el campamento de Israel, los escuadrones de Israel, que significa los escuadrones de Israel, quiere decir que hay una cobertura de Adonai sobre tu vida y sobre los escuadrones de Israel. Y es la primera vez que él se metió en el medio, que hasta sus hermanos, si usted lee la palabra, la estudia en primera de Samuel, hasta sus hermanos le dijeron: vete de aquí, tú eres un niño, ¿qué estás haciendo aquí? No queremos el pan, el queso, ¿a qué has venido? Vete al campo, vete a quién le has dejado las ovejas. Pero sin embargo dice, y estas palabras las oyó David, las amenazas. Tráigame un hombre y lo voy a destruir, y si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y así comenzó a amenazar una y otra vez. El versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué pasó? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y ahí es cuando este jovencito, pero lleno de la presencia de la Shejinah del Señor. Había una diferencia entre los tres hermanos de David. David era un joven que buscaba de la presencia del Señor y tenía la presencia de Dios, tenía el favor de Dios, tenía don del Señor. Cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl, y el rey Saúl estuvo un tiempo donde él estaba influenciado por espíritus malos, dice la palabra de Dios. Y cuando David cantaba y tocaba su arpa, dice que se disipaba y se tranquilizaba, y el enemigo tenía que salir, los espíritus santos y los espíritus malos, dice la palabra de Dios, huían, se iban, y Saúl se tranquilizaba. Quiere decir que había una palabra espiritual y había una autoridad espiritual en este jovencito llamado David, que los tres hermanos no lo tenían. Podían ser grandes y buenos guerreros del campamento de Israel, pero David tenía algo que sus hermanos no tenían. Y esta es la diferencia que tenemos que tener nosotros con aquellos que no tienen al Señor en su corazón, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es importante donde vamos. La presencia de Dios, el amor de Dios donde vamos, se tiene que ver. Él tenía algo especial. Él se sintió en su corazón ofendido. ¿Cómo este Goliat está amenazando a los escuadrones de Israel y todos tienen miedo? Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que se veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miren, la palabra de Dios 365 veces aparece la palabra no temas. No temas. 365 veces el Señor nos habla una y otra vez a través del Espíritu Santo de que no tenemos que tener temor. La historia continúa en el versículo 37. Busque rapidito el versículo 37 y dice: añadió David: Adonai, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y que Adonai esté contigo. Él se presentó y le dijo a Saúl: yo iré, si todos están asustados, yo iré a pelear. Pero claro, Saúl se quedó asombrado: pero tú no eras el que tocaba el arpa, el que tocaba para mí, pero tú no estás con las ovejas, pero tú eres un niño. Y él le dijo sí en esta palabra, y le explicó de que él, para defender sus ovejas, él podía pelear con un oso, él podía pelear con el enemigo. Y por eso que dice: Adonai, que me ha librado de las garras del león, quiere decir que peleó con un león, y de las garras del oso, quiere decir que peleó con un oso y lo venció para defender las ovejas. Él también me librará de la mano de este filisteo. Son palabras de declaración espiritual.
Él hizo una declaración con su boca. Él me librará de la mano de este filisteo. Sepa usted que Jesucristo lo librará a usted de la mano de esta pandemia. Lo librará a usted de la enfermedad. Lo librará de usted de todos los rumores que dicen de miseria, pobreza. El Señor estará con usted en medio del cumplimiento de las profecías, en medio de todas las que se vienen, porque esto es principio de dolores y se vienen varias etapas antes de la venida del Señor. Pero escuchemos lo que escuchemos, usted tiene que tener la seguridad, la fe y la confianza que tenía David cuando dijo: Él también me librará de la mano de los filisteos. Él te librará de la mano del enemigo. Él te librará de lo que Satanás quiere hacerte. Él te librará porque Él es todopoderoso y Él venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció, nosotros somos vencedores en Él. Si está creciendo, dígame amén. Él te librará. Era un joven con fe, era un joven que era distinto que los otros tres hermanos. Él tenía fe, tenía confianza, tenía esperanza. Él tenía la seguridad de cruzar el valle de Ela. Cruza el valle de Ela con confianza. Ve a enfrentar a tu enemigo, sea de enfermedad, de economía, de familia o lo que sea, con confianza. Cruza el valle de Ela. No escuche las voces del enemigo, no escuche al mentiroso cuando quiera asustarte. Tú llegarás, tú lo lograrás. El Señor proveerá, el Señor te sanará, Él te librará de las manos de tu enemigo. Si está creciendo, dígame amén. Y dijo Saúl a David: ve y que Adonai esté contigo. Aleluya. ¿Usted cree que Adonai está con usted? Porque ahí fue la contestación de Saúl, era que Dios te ayude. ¿Y usted cree que Dios puede ayudarlo? ¿Usted cree que Dios puede estar con usted y puede ayudarlo? Bendito el nombre de Jesús. El versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire, no es la indumentaria. El hábito no hace al monje. No es la indumentaria de santo. Es lo que está dentro del corazón. ¿Sabe que David podía tener toda una indumentaria de un gran soldado del campamento de Israel, pero él no tenía la práctica ni sabía usarlo? Y los que tenían la práctica y sabían usarlo estaban muertos de miedo. Pero él se sacó toda esta indumentaria y dijo: yo no necesito todo esto, no sé usarlo. Pero él tenía una protección mejor que la espada, que el casco y que la coraza y que todo. Y su protección se llamaba Adonai de los ejércitos. Tú necesitas esa protección para tu vida. Adonai de los ejércitos en tu vida. Si Él está contigo, aleluya. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra protección? ¿Qué otra estrategia? Si Él está contigo, Él te va a respaldar. Y así fue como el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo. Algo sencillo. El cayado era un palo que lo que utilizaba para separar las ovejas. ¿Y qué eran las 5 piedras que había ahí en el piso con la onda? Insignificante, pero no era las armas, el palo. Era el espíritu de Adonai en David. Y cuando el espíritu de Dios está contigo, no hay nada que venga contra ti. No hay enemigo que se levante adiestrado y preparado de 3 metros y que grite y que asuste y que te quiera atormentar. No escuches las voces de tu enemigo. Escucha la voz del Espíritu de Dios,
que te dice, estoy contigo. Estoy contigo. Dígale al que está al lado suyo, estoy contigo. Él te dice que está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Créale. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, insignificante. Una onda insignificante. Cuando éramos niños jugábamos con la onda y con la piedra. Algo insignificante, pero lo insignificante y lo poco que tú puedas tener en las manos del Señor, aleluya, hará proezas con tu vida. Saltarás los montes y las pruebas, porque Él te respaldará. El que está creciendo, dígame amén. Dice, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él no se quedó con miedo. Él cruzó el valle de Ela y se fue por el valle hacia el enemigo. Cruza el valle de Ela. Enfrenta a tu enemigo, porque no es mérito tuyo, porque no es tu guerra, es la guerra de Adonai. Y cuando el Señor está contigo, Él te va a dar la victoria y tú saldrás triunfante de cada batalla. Cada batalla la peleas de la mano del Señor. Si está creciendo, dígame amén. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Satanás te tiene en poco. Cree que tú eres un simple mortal. Eres un simple ser humano que tú eres al lado de Él. Pero cuando tú vienes en el nombre poderoso de Jesús, las cosas cambian. Hay una sangre de por medio que te está guardando. Hay una sangre de por medio poderosa vertida en la cruz del Calvario que te está cubriendo y te está respaldando. Y hay ángeles de Adonai que están para defenderte, para protegerte. Tú no estás solo en tu guerra. No escuches las voces del enemigo. Esta guerra le pertenece a Adonai y Él obrará en poder y gloria sobre tu vida. Si estás creciendo, dime amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso padecer. Mire, el enemigo nos puede ver como sea, pero cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, aleluya, no es lo pequeñito y lo insignificante, sino es el poder de Dios en tu vida. Amén. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Y empezó la amenaza. Mire, el enemigo empieza a amenazarte y a querer asustarte y amedrentarte. No escuches las voces de tu enemigo. Mire lo que le dijo para asustarlo. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cualquiera de los que estaban allí en ese momento habrán estado asustados. Todo Israel estaba de testigo. No estaba solito en el valle de Ela, estaban todos los filisteos viendo de un lado y escuchando. Y todo el campamento de Israel y todos los soldados, inclusive el rey Saúl, estaba allí viendo lo que estaba aconteciendo. Mire, nosotros tenemos una nube de testigos que están mirando tu fe, están mirando tu accionar, están mirando cómo tú obras con fe. Tú cruzas el valle de Ela en el nombre de Jesús contra las distintas luchas, pruebas y dificultades que el enemigo te pone de por medio. O estás como el ejército de Israel en ese momento y como el rey Saúl asustado ahí. ¿Quién irá? Yo no voy, ve tú, yo tampoco. Aunque le den la hija del rey Saúl para casarse, aunque ya no pague más impuestos su padre y su familia, y aunque te regalen un montón de dinero, nadie quería ir. El terror
paraliza, el miedo acobarda. En Cristo no podemos ser miedosos, en Cristo no podemos tener temor. Sí podemos pasar luchas, sí podemos estar en el valle de Ela, pero tenemos que enfrentar los problemas en el nombre de Jesús, porque tú no estás solo, tu batalla le pertenece a Adonai. Si está creyendo, dígame amén. El versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo. Ahí empieza una declaración espiritual. Los que preguntan qué quiere decir una declaración, declarar quiere decir que abrimos nuestra boca en el nombre de Jesús, no el mérito nuestro, sino los méritos de Cristo, y declaramos lo que Dios va a hacer a futuro. Eso se llama declarar. Creemos lo que ahora no lo vemos, pero lo estamos creyendo. Y la fe, tu fe es lo que mueve la montaña, tu fe es lo que hace que el gigante que está delante tuyo, la prueba, la enfermedad y la situación que parece muy grande y que te asusta, lo logras porque se derriba en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, aleluya, en el nombre de Adonai de los ejércitos. No venía en cualquier nombre, no venía en el mérito de un jovencito. Tú no vas a cruzar el valle de Ela con tu nombre y apellido. Tú tienes en tu espalda un nombre y apellido que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que fue, el que es, el que ha de venir y a quien estamos esperando, el que venció en la cruz del Calvario, que el enemigo tiemble en la presencia de nuestro gran Rey, el vencedor, aleluya. Y entonces le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ese es el Dios que tú tienes, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios poderoso, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá. Y dice: a quien tú has provocado. Aleluya. ¿Sabe que cuando se mete contigo, por más insignificante que crea el enemigo que tú eres, se están metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando a ti te ofenden, lo están ofendiendo a Él. Cuando de ti se burlan, se están burlando de Él. Cuando quieren guerrear contigo y están amenazándote y amedrantándote, lo están haciendo a Adonai de los ejércitos. Y la furia del Señor vendrá contra tu enemigo. Él puede verte a vos que eres un simple mortal, pero tú vienes en el nombre de Adonai de los ejércitos. El versículo 46 dice: Adonai te entregará hoy. Diga usted: Adonai te entregará hoy. Yo no sé la prueba que tú estás teniendo en este momento. Yo no sé el motivo de oración que tú estás pasando en este momento. Pero sí sé que Adonai te entregará hoy en mis manos, dice. Y dice: y yo te venceré. Así que créalo, usted le vencerá en el nombre poderoso de Jesús. Y dijo David: y yo te venceré, hace la declaración espiritual, y te cortaré la cabeza. Hoy le cortamos la cabeza a Goliat, le cortamos en el nombre poderoso de Jesús la cabeza al enemigo. Tu enemigo va a ser derribado en el poderoso nombre de Jesús. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, escuche bien, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda su familia, sus compañeros de trabajo, su vecindad va a saber quién es el Dios que está con usted. Un Dios todopoderoso,
que levanta siempre su cabeza, que usted va a salir triunfante siempre, porque no es su guerra, es la guerra de Adonai de los ejércitos. No escuches las voces de tu enemigo, no creas a lo que él quiere asustarte. Tú cruzarás el valle de Ela y tu enemigo va a ser vencido y caerá delante de ti y le cortarás la cabeza. Si está creciendo, dígame amén. Y sabrá toda esta congregación que Adonai no salva con espada y con lanza, porque, escuche bien, dígalo conmigo, porque de Adonai es la batalla. Aleluya. ¿De quién es la batalla tuya? Tu batalla le pertenece a Dios. Tú no peleas, tú peleas solo, porque tu batalla le pertenece a Dios y Él está contigo. Amén. Y Él os entregará en nuestras manos. ¿Está creciendo? Y Él va a entregarlo en las manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Él no estuvo con miedo, él no estuvo dando vuelta, sino que dice que David se dio prisa. Date prisa a tu guerra en el cruce del valle de Ela. Enfrenta a tu enemigo con oración, enfrenta a tu enemigo con ayuno, enfrenta a tu enemigo con la palabra de Dios. Date prisa, él va a ser derribado con seguridad delante tuyo, porque es la guerra de Adonai y tú has sido seleccionado a través de la sangre de Cristo para ser un vencedor, un victorioso. Tú no eres un simple niño, tú eres un poderoso en las manos del Señor. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corre contra el filisteo, corre contra tu enemigo. Será vencido porque tu Dios está contigo. Y metiendo David su mano en la bolsa, dice que tomó así una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Aleluya. El Espíritu Santo dirigió esa piedra para que le hiriera al filisteo en la frente. Él te va a dar la herramienta, la piedra espiritual, va a ir contra tu enemigo y caerá delante de ti. Y la piedra, dice, quedó clavada en la frente. La piedra quedó clavada en la frente. ¿Sabe cómo podemos clavar la frente de tu enemigo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de tu comunión con Dios, a través de tu búsqueda. La oración, la oración, la oración y otra vez la oración hace que Adonai dirija la piedra de tu oración para que tu enemigo caiga. Y dice, y cayó sobre su rostro en tierra. Aleluya. El 50 da testimonio del poder de Dios. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Escucha bien, sin tener David espada en su mano. La espada era de Dios, el poder es de Dios. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar. ¿Y qué pasó? Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. El enemigo va a huir de tu vida cuando él vea que tienes el respaldo del poder de Dios. El enemigo va a huir de tu vida cuando tú abras tu boca para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Porque el enemigo no aguanta tu adoración. El enemigo no aguanta tu alabanza. Cuando nosotros nos postramos en la presencia del Señor y alabamos y glorificamos el nombre del Señor, el enemigo tiene que irse. No puede soportar tu adoración.
y huye. Acá tuvo que huir avergonzado todos los filisteos. No escuches las voces de tu enemigo. El versículo 52 dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos. Los de Israel y los de Judá. Ya no había disputa entre uno y otro. Se unió todo Israel, los de Judá y los de Israel, para alabar el nombre de Jesús, por lo que habían visto el poder de Dios. Siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Esta es la historia, como el que parecía grande y amenazaba una y otra vez y salía cada mañana a gritar y amenazar, terminó postrado, sin cabeza, avergonzado todos los filisteos, porque el Señor le dio la victoria a los escuadrones de Israel. En Cristo Jesús tú ya tienes la victoria. En Cristo Jesús Él ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. En ese madero Él ya te dio esa victoria asegurado. Cruza el valle porque el Señor está contigo. No te quedes con el miedo, no te quedes con el temor. No te quedes avergonzado. No creas que este es el fin. No creas que se termina tu trabajo. No creas que la enfermedad acecha y es tu fin. No creas que lo que viene mañana va a ser lo peor. Porque para ti, que eres miembro de los escuadrones de Israel, estás cubierto por la sangre poderosa de Jesucristo. Y para ti es una declaración que dijo David: y caerás y te mataré. Y no hay enemigo que pueda venir contra usted, porque usted está cubierto por una poderosa sangre. No es su guerra, es la guerra del Señor, y Él ya le dio la victoria. Y mientras nos ponemos de pie, vamos a buscar Primera de Reyes 19, 1 al 3. Primera de Reyes 19, 1 al 3. Y mire, otra persona que estuvo atemorizada. Primera de Reyes 19, 1 al 3. Y estamos hablando de la vida del profeta Elías. El profeta que había estado en una situación mostrando que el poder de Baal era insignificante al lado del poder de Adonai. Un varón de Dios que la palabra nos está narrando de que el fuego de Jehová cayó y mostró la gloria y el poder. Sin embargo, por haber matado a los profetas de Baal, ¿qué le pasó? Jezabel lo amenaza. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Claro, había mostrado la gloria de Jehová con el fuego que cayó, y había terminado que mató a todos los profetas de Baal, porque Adonai estaba con el profeta. Bendito el nombre de Jesús. Dice que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, y mire, un simple mensajero, después de haber visto la gloria de Adonai, el poder de Dios, después de haber visto el respaldo del Señor sobre su vida, grande y poderosamente, con el fuego que cayó en ese holocausto. Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas
oras, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le quiso decir que mañana a esta hora te cortaré la cabeza como tú cortaste la cabeza de los profetas. Y un hombre de Dios, que había visto el poder de Dios y el respaldo de Dios, tuvo miedo, se atemorizó. El miedo lo paralizó. El miedo hizo que pierda su autoestima. El miedo lo hizo inseguro. Le dio ataque de fobia, de ansiedad. Lo esclavizó. ¿Y qué nos narra la historia? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y si usted lee la historia, terminó que se fue a una cueva y se escondió en una cueva por causa del miedo. No escuches las voces de tu enemigo. No escuches lo que Goliat pueda decir o lo Jezabel pueda amenazar que te va a cortar la cabeza y te diga hoy voy. Escucha la voz del Señor. Y antes de orar, finalizamos con Josué 1:9. La palabra que Adonai atesora en tu palabra, un versículo muy conocido, Josué 1:9, y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? No temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios está contigo. Diga al que está al lado suyo, Adonai está contigo. Al que está al lado suyo, Adonai está contigo. Usted que está en casa mirándome, diga al que está suyo, Adonai está contigo. En donde quieras que vayas. Nos ponemos de pie, vamos a orar y finalizamos en oración. Yo no sé cómo tú has venido a la casa del Señor, pero sabemos que el Dios Todopoderoso, que el Dios de Israel, está en esta hora en tu vida para quitarte este temor. Él quiere sacarte ese temor, quiere sacarte el miedo, y el Señor te dice a través de esta palabra: no escuches las voces de tu enemigo, escucha la voz de tu Señor. Y tú que has venido en esta noche atemorizado, preocupado, tú que me estás mirando a través del internet y que quizás estás pasando por alguna prueba, por alguna situación, y que estás luchado, atemorizado, creyendo que Goliat es muy grande, creyendo que tu prueba y tu situación, tu enfermedad, tu matrimonio que no tiene solución, creyendo que la economía, que el trabajo, y estás escuchando como amenaza Goliat una y otra vez: te mataré y te destruiré y daré tus carnes a las aves del cielo. No escuches las voces del enemigo. Yo no sé si Jezabel está amenazándote: te cortaré la cabeza. No escuches al diablo sus amenazas. Escucha la voz de tu Dios. Cruza el valle de Ela. Enfrenta al enemigo con oración. No es por tu mérito. Si tú vas en el nombre de Jesús, la puerta de tu trabajo se abrirá. Si tú vas en el nombre de Jesús, Dios proveerá sobre tu vida. Si tú vas en el nombre de Jesús, la enfermedad, el Señor la sanará. Si tú vas en el nombre de Jesús, la situación familiar se restaurará. Si tú vas a cruzar el valle de Ela, en el nombre de Jesús, el Señor irá contigo. No te escondas en la cueva, no estés atemorizado. Si Adonai está contigo, dice la palabra de Dios, ¿quién contra ti? Y así vamos a orar. Tú en tu casa, acompáñanos
en esta oración. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Queremos entregar delante de ti nuestros temores. Queremos entregar delante de ti nuestros miedos. En el nombre poderoso de Jesús ponemos delante de ti, Señor, todos nuestros miedos, todas nuestras inquietudes, toda nuestra soledad. Ponemos toda nuestra enfermedad delante de ti. Ponemos toda la situación de nuestros hijos delante de ti. Ponemos nuestra economía delante de ti. Ponemos nuestro matrimonio, nuestro cónyuge delante de ti. Señor, ayúdanos a que podamos volver a tener seguridad en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a que no tengamos estrés, ni que nos sentamos esclavizados, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Te pido, Padre Celestial, que tú operes, Señor, milagro de sanidad en cada una de las personas que están pidiendo por su enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, son declarados sanos por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús, son declarados libres de toda opresión, de toda esclavitud, libres de todo temor y de todo miedo. En el nombre poderoso de Jesús, cruza el valle de Ela, porque el Señor está contigo. En el nombre de Jesús, obra en consecuencia. Busca tu trabajo, preséntate ante lo quien corresponda. Ve en el nombre de Jesús a reconciliar tu situación de familia. Busca tus hijos en el nombre de Jesús. Cruza el valle de Ela, porque el Espíritu de Dios está contigo. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.